Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos empezando el primer sábado del tercer trimestre del 2022. Algunas de las iglesias ya están abiertas. El COVID todavía está a nuestro alrededor, pero vamos a empezar con la historia de la creación. Para eso, ustedes pueden utilizar cajas donde van a poder ustedes poner los 6 días de la creación. Es un material que ustedes pueden utilizarlo. No vamos a explícitamente hablar sobre los días de la creación, aunque los vamos a mencionar, pero es una lección muy importante para que ellos puedan, comprender cómo fue la creación de este mundo. Entonces ustedes van a preparar 7 cajitas y en esa cajita va a ir una encima de la otra, donde van a ir explicándole cuál fue el día que Dios creó, ¿no? Entonces pueden ser el 6º día, pueden poner figuras de animales, a Adán y a Eva, ¿no? Es una cajita que ustedes pueden decorar, ¿no es cierto? El 5º día, los peces y las aves, ¿verdad? Es algo que ustedes pueden utilizarlo. El 4º día, el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Y vamos a así irlo visualizando. Tercer día, las plantas, ¿verdad? En la separación del agua. El segundo día, el aire y el cielo. Y el primer día, la diferencia de la luz y el sol. Son cajitas que ustedes pueden decorarlas hasta formar una torre, ¿verdad? Luego vamos a hablar con los alumnos porque este tema es de gran importancia para todos nosotros, de gran importancia porque la creación es una de las doctrinas de la iglesia. Aparte de eso, también es la primera historia que se encuentra en la Biblia, por lo tanto merece que nosotros toquemos también qué es la creación y qué es la evolución. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Tiene que haber una diferencia y diferenciar que hay libros que han sido escritos por personas que fueron escritas que creen en la evolución. Y luego también hay películas, videos, canciones que son hechos por personas que creen en la evolución, y que esa diferencia está en el fundamento de lo que ellos creen, ¿no? La persona que nosotros somos creacionistas, creemos en Dios que creó la tierra en 6 días y que la tierra tiene un periodo de 6,000 años. ¿Verdad? En la evolución son personas que no reconocen el poder de Dios, que los seres vivos nacen a partir de una célula que en billones y trillones de años han llegado a ser todo lo que nosotros conocemos, plantas, animales, seres humanos. Pero ha pasado más de 500 años del descubrimiento de América y ningún mono se ha convertido en un ser humano. Entonces, esta diferencia es la que nosotros tenemos que ver en esta clase. Tenemos que hablar y tocar un poco acerca de la evolución y de la creación. Bueno, el versículo de memoria de esta primera lección dice: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Creó pues al Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgar, ¿no? Aquí nos muestra que cómo fue la creación diferente de lo que Dios había creado en los primeros días. En realidad Dios no estaba buscando compañía. No es que Dios se sienta solo, es que a Dios le encanta relacionarse con las demás personas y mostrar y recibir su amor. Por eso es que Dios crea
una raza de seres a los que Él va a amar y a los que va a recibir el amor. Por eso nosotros somos creados a la imagen de Dios. Así que Dios preparó el hogar donde viviría, los moldeó el cariño, les enseñó a vivir para que ellos fueran felices con Él. Esta es nuestra historia. Podría verse una historia feliz que durase para siempre, pero tristemente la creación pasó algo más que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a hablar acerca de la creación del mundo, la creación del ser humano, la relación entre Dios y la humanidad, la prueba de fidelidad y la ruptura y la esperanza, que van a ser las lecciones de los siguientes sábados. Así que la creación, algo importante, como le dije, estaba en la Biblia. Así que podemos encontrar versículos que expresan la creación de Dios y también en una forma indirecta, a veces en los salmos o en algunos libros, en algunos versículos, hablan acerca de cómo Dios creó la naturaleza y cuál es la función de cada cosa creada, ¿no? Así que por ejemplo, hay versículos que dicen que Dios creó el mundo con su plenitud. Así dice, creó Dios los cielos y la tierra. Dios, Él es el que hizo la tierra con su poder, afirmó con su sabiduría. Son versículos que demuestran la creación de Dios. El primer día de la creación, aunque la lección habla acerca de la creación del hombre, vamos a especificar que Dios hace las cosas con orden. Y lo primero que Dios crea es la luz del amanecer, y separa la luz de las tinieblas. Ahora, Dios pudo haber hecho el mundo en un minuto, pero Dios se tomó un tiempo para dar énfasis al sábado, ¿verdad? El segundo día Dios crea el aire y crea las nubes el aire que Él crea nos ayuda a nosotros a sobrevivir, porque si no fuera por la lluvia, por el aire, las gotas de agua caerían como balas y hubieran matado hace mucho tiempo a toda la humanidad. Así que Dios crea el aire, crea las nubes, y se dice, Elena de White dice que Adán y Eva sabían cuánta agua había en una nube, para que vean la maravilloso que es Dios. El tercer día de la creación, Dios hace las plantas, separa el agua de la tierra, y a la parte seca le manda a que produzca plantas, árboles y frutas. Entonces Dios hizo el sabor, el color y los shapes, ¿no es cierto? Dios hizo el sabor, el color, los shapes, porque Dios hizo las frutas, las hojas de diferentes sabores, tamaños y formas, ¿no? Entonces Dios estaba haciendo el alimento que iba a ser no solamente para el hombre, sino para los animales. El cuarto día de la creación, Dios vio que el cielo creó el sol, la luna y las estrellas. Y especificó que tanto era para las estaciones, que las estaciones las estaciones era también y para marcar los días. En ningún momento Dios creó las estrellas o para el futuro, para que el hombre viera el futuro. Fueron creados para ver las estaciones y marcar los días. Entonces Dios creó el sol para el día y la luna y las estrellas para la noche. El quinto día Dios creó las aves, por lo tanto crea la música, y también creó los animales del mar, ¿no es cierto? Dios estaba preparando un mundo hermoso y maravilloso. Ahora, recordemos algo que habíamos visto anteriormente, que cuando Dios crea en el tercer día, Dios crea las plantas, y el cuarto hace el sol, la luna y las estrellas. Esto rompe el mito de que Dios creó el mundo en 1000 años, porque no es así, porque las plantas hubieran muerto en 1000 años si no hubieran tenido sol. Así que fue la tarde y la mañana un día que especifica la creación. Fue la tarde y la mañana un día. Por eso nosotros no debemos basarnos en la medianoche. Tenemos que basarnos nosotros en que el día termina y empieza al atardecer, ¿verdad? El sexto día Dios hace los animales terrestres,
¿no es cierto? Ya había hecho el sol, la luna, las estrellas, las aves. Había música, pero en la tierra estaba vacía, no había. Así que Dios lo primero que hizo fue los animales terrestres, ¿verdad? Hizo los grandes dinosaurios, hizo los animales, las jirafas, los animales de 4 patas, de 2 patas, pero estos animales andaban en el mar y luego Dios hace al hombre. La diferencia que cuando Dios hace los animales Dios utiliza su imagen para darle forma a este nuevo ser que es el hombre que vendría a ser nuestra historia. Ahora, hay versículos en la Biblia que especifican cuál fue el objetivo de Dios. Primero, Dios lo iba a hacer enseñorear sobre todas las cosas que tenían a los pies. O sea, todo lo que estaba creado, los animales, las plantas, todo era para que el hombre fuera un mayordomo y cuidara este mundo de Dios. Dios hizo la tierra, el hombre y las bestias con su poder y con su brazo extendido, ¿no? Dios creó varón y hembra, ¿no es cierto? Creó hombre y mujer, ¿no es cierto? Y ese es el ejemplo de familia que debemos tener. También Dios creó a Adán, el primer hombre, y la primera mujer fue Eva, ¿verdad? Ahora, vemos nosotros que existen 2 relatos de la creación. El primer relato es la primera parte que abarca los primeros 5 días, donde Dios crea la atmósfera, también crea las condiciones climáticas, crea las plantas, ¿no? Y luego la segunda parte de la creación y la diferencia cuando Dios crea al hombre, ¿no? Dios crea a Adán y crea su hogar, que vendría a ser el jardín del Edén, ¿no es cierto? Y les indica a Adán las leyes que regían el universo. Le dice a Adán y también le especifica que él tenía que no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podían comer el árbol de la vida que lo podría mantenerse por la eternidad. Ahora, Dios crea animales para que el hombre tenga compañía y le dice a Adán que él debe poner nombre a los animales. Entonces, todos nosotros conocemos los nombres de los animales, tanto como macho como hembra, y él se dio cuenta de que todos tenían pareja y él no lo tenía. Entonces, Dios lo hizo a propósito para que el hombre pudiera sentir que necesitaba la compañía. Así que Dios crea a la mujer, ¿no es cierto? Lo hace dormir, le hace la primera operación quirúrgica que tiene la Biblia, le quita a Adán un hueso de su costado para que creara a Eva. Y entonces, mientras él estaba durmiendo, Dios forma una mujer a la imagen, ¿no es cierto? Con el huesito del costado de, eh, de Adán. Ahora, algo que es importante que nosotros reconozcamos que Dios forma a la mujer, ¿no es cierto?, después de crear al hombre, pero eso no es para que el hombre se crea superior a la mujer, por eso la mujer no fue sacada de un hueso de la cabeza para que ella crea que es superior al hombre, tampoco fue sacada de un hueso del pie para que el hombre la cree inferior, fue sacada del hueso del costado para que vea que tiene la misma fuerza, el mismo valor, ¿no es cierto?, ante los ojos de Dios. Ahora, es importante ver que a diferencia de los animales, los seres humanos tienen el poder de una naturaleza física, mental y espiritual y refleja de alguna manera a nuestro creador. O sea, podemos expresar nuestros sentimientos, podemos desarrollar físicamente y podemos nosotros tener un desarrollo espiritual, elegir el bien y dejar el mal. También somos capaces de relacionarnos con Dios y de tomar decisiones morales. Una persona puede comunicarse con Dios a través de la decisión y aceptar o rechazar el mensaje de Dios y tomar decisiones en cuanto a la ley. Tanto el hombre como la mujer también comparten esta imagen divina. Ambos son del mismo valor ante Dios. No es que Dios ama más a las mujeres o Dios ama menos a los hombres. No, los dos amamos a Dios de esa misma forma. Eso quiere decir que no debe haber ningún conflicto entre quién es superior o quién es inferior.
Las reglas y las leyes son dados para todos. Una de las citas importantes que debemos considerar nosotros es que en Patriarcas y Profetas dice que Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significaba que ella no podía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino más bien debe estar al lado como su igual para ser amada y protegida por él. En todos los casos, Eva no era menor ni mejor que Adán, eran iguales ante la presencia de Dios, solo que Eva fue creada para darle compañía al hombre. Ahora, cuando Dios crea a Adán y Eva, también forma la primera familia. O sea, Dios aprueba la formación de una familia entre un hombre y una mujer. ¿No es cierto? También Dios crea el matrimonio porque tanto Adán como Eva realizaron en cuanto se conocieron, se enamoraron y entonces Dios produce el matrimonio. O sea que y Dios les regala un día especial que es el sábado, ¿verdad? Así que eso nosotros podemos ver. También algo importante es que tenemos que darnos cuenta que Dios los bendijo y a ellos le dio su bendición, le dijo que podían fructificar y multiplicarse. O sea, la idea era que ellos tuvieran familia. Estos versículos dice y llenar la tierra, dice fructificar y multiplicar. O sea que el sexo no estaba prohibido para Adán y Eva. Ellos primero se casaron y luego ellos tuvieron la promesa de fructificarse y multiplicarse, ¿no? Y tenían que llenar la tierra y que deberían enseñorearse, o sea, deberían cuidar los peces, la naturaleza, las aves y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, que el hombre fue creado para cuidar todo ese hermoso mundo que Dios había creado, ¿no es cierto? Ahora, eso es importante porque el hombre no fue creado para ser ocioso. Tenía un trabajo, que debería hacerlo, ¿no? Se le asignó un trabajo, como le dije, fue cuidar la creación. Se le asignó una alimentación adecuada. Ellos podían comer de todos los frutos del huerto, pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aparte, ellos dependían siempre de la bendición y del cuidado de Dios. Dios iba a estar con ellos siempre, pero tenían que mantenerse leales a Dios. Ahora, tenían todo lo que necesitaban sin necesidad de hacer nada para merecerlo, ¿no? Ellos tenían todo lo que necesitaban ellos, ¿no? Así que Dios les dio los primeros pasos para que ellos tuvieran un mundo hermoso y maravilloso. Los bendijo y les confió. Y dice que Dios visitaba de tarde en tarde, visitaba el jardín del Edén para relacionarse y para que pudieran conocerse más acerca de su creador. En otras palabras, había una armonía. Cuando Adán y Eva tenían un mundo hermoso y maravilloso que podían tener. Ahora, ¿qué podemos encontrar o qué podemos comprender en conclusión? Podemos comprender nuestro origen como seres humanos. Nosotros no descendemos de alguna célula o de algún mono. Nosotros somos a la imagen de Dios, ¿no es cierto? Y lo podemos comprobar. Nosotros lo podemos comprobar porque ha pasado más de 500 años y ningún hombre se ha convertido en mono. O sea, está fuera de lugar, aunque eso se considera. También, el mensaje de la creación es el primer tema de la Biblia, es el primer tema que debemos conocer. También debemos conocer que hay una opinión contraria a la creación que es la evolución, ¿no? Hay que pensar en las consecuencias de nuestro origen y por qué es tan importante que sean apropiadas para entender quiénes somos. Nosotros no podemos sentirnos superiores a nadie ni inferiores a nadie. Todos somos iguales, aunque tengamos diferente color de piel, porque todos tenemos sangre, todos tenemos sentimientos, todos somos a la imagen de Dios. Ahora, también es importante saber para qué estamos aquí en esta tierra. Nacimos nosotros para ser sanos, santos, serviciales y sabios. Sanos porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sabios porque tenemos que elegir el bien del mal, serviciales porque tenemos un trabajo que hacer y somos santos porque nosotros tenemos que imitar a Cristo.
Entonces, esto es bien importante porque no es solamente tener hijos, casarse, formar una familia y conservar el apellido, sino porque nosotros tenemos una misión en que la que nosotros podemos, nosotros eh, comprender y saber las funciones. Tenemos que aprender nuestro lugar. Ahora nosotros conocemos nuestro origen. Las personas que nos rodean son parte también de la creación. Aunque ellos no conocen de Dios, nosotros podemos enseñar a esas personas que tienen un lugar en el corazón de Dios. Aquí no hay raza superior, no podemos discriminar a nadie, porque todos somos hechos a la imagen de Dios y Dios no espera que sus hijos tengan alguna discriminación o alguna idea que menosprecie a las personas por su condición social, por su color de su piel o por la religión que tienen. Todas las personas son importantes, ¿no es cierto? Y la creación nos muestra el poder de Dios. Ahora, Dios ha tenido siempre un pueblo pequeño, en este caso era Adán y Eva, era el grupo pequeño que ellos tenían, pero todo marchaba en armonía porque la creación era perfecta. Aquí no había enfermedades, no había dolor, ellos no tenían idea de lo que era de lo que era las enfermedades, porque no, Dios no creó las enfermedades. Ellos tenían un trabajo que hacer, ellos estaban aprendiendo de su creador, ellos tenían un trabajo que hacer en el jardín del Edén, dependían mucho de la bendición y el cuidado de Dios, tenían todo lo que necesitaban sin necesidad de hacer nada para merecerlo. Pero es importante que ustedes realmente comprendamos la creación del hombre. El hombre fue creado primero. Cuando él vio que no, que estaba solo, entonces Dios aprovecha esa oportunidad, lo duerme y hace la primera operación quirúrgica y le saca un huesito del costado y crea a Eva para que sea su compañera. Esto es importante porque no existe entre el hombre y la mujer, no debe existir ninguna rivalidad ni ningún deseo de superioridad. Ambos son hechos a la imagen de Dios. Y esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Que Dios nos ayude en esta clase. Investiguemos acerca de la evolución, investiguemos acerca de la creación, ¿no es cierto? Los hombres que creen en la evolución han encontrado huesos en diferentes partes del mundo diciendo que no, que el hombre primero fue un mono, pero no se ha encontrado más pruebas porque no las hay. ¿No es cierto? La Biblia, la primera historia que debemos nosotros conocer es la historia de la creación porque nos muestra nuestros orígenes. Y al conocer nuestros orígenes podemos nosotros reconocer el plan de Dios. Como digo, ustedes sigan utilizando algunas láminas, hablen con los muchachos, conversen, dialoguen, hablen sobre su situación como parte de la creación. El hombre todavía tiene que cuidar la naturaleza que Dios le dio, tiene que saber elegir los alimentos, tiene que hacer un trabajo para Dios y sobre todo tiene que alabar a Dios porque Adán y Eva, cuando Dios los crea, forman la familia, forman el matrimonio, ¿no es cierto? Guardan el sábado y sobre todo saben ellos saben ahora a qué mundo pertenece. Pero vamos a ver qué pasa la próxima semana con la historia de la creación. Nos vemos la próxima semana.